Buenos días, bienvenidos a la casa de oración Jesús es el camino, bienvenidos al servicio dominical. Le damos la bienvenida a todos ustedes, los que se conectan con nosotros, los que escuchen esta transmisión. Le damos las gracias al Señor por ese día, le damos las gracias al Señor porque Él nos ha guardado hasta el día de hoy. Nos ha protegido, nos ha cuidado y aquí estamos con salud, estamos con Él, que es lo principal, que Él está con nosotros. Aunque estemos atravesando por problemas, por situaciones difíciles, si Él está con nosotros, si Él está con usted, todo va a salir bien, porque Él está con nosotros. Él no nos deja, no nos desampara. Si Él está con nosotros, todo va a salir bien. Si usted cree en el Señor, usted cree en su palabra, Él está con usted, Él le va a respaldar. ¿Amén? Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida, Él tiene que vivir en nuestro corazón y todo lo que le ocurra a usted, Él está en control, Él va a obrar para bien todo. Así pasemos por situaciones difíciles. Todos los días Él nos quiere hablar, todos los días Él está esperando a usted, le está esperando que usted se acerque a Él, todos los días Él está allí esperando por usted para hablarle, esperando por usted para escucharle, porque Él quiere que usted le busque, Él quiere comunicarse con usted. Él es el Todopoderoso, pero también Él es su Padre Celestial, Jesús es el que todo lo puede, el Señor de señores, pero también quiere dirigir su vida, quiere entrar en su corazón. Él quiere guiarle a usted, Él quiere ayudarle en todo. Él quiere ser su Señor, Él quiere ser su Salvador. Depende de nosotros que le demos ese lugar a Él. Depende de usted, que usted le busque todos los días, que usted se entregue a Él todos los días, que usted le diga, Señor, dirige mi vida, aquí estoy yo. ¿Qué quieres que yo haga? Depende de usted. Ahí está el Señor. Ahí está Él dándonos todo, está en su palabra, todo lo que Él nos ha pedido, todo lo que Él quiere que hagamos, está su voluntad. En su palabra se encuentra su voluntad. Depende de nosotros si la seguimos. Él es luz y Él quiere sacar toda oscuridad de nosotros. Depende de nosotros que se lo permitamos. Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy, vamos a orar para que Él dirija esta reunión, Él nos hable, como siempre necesitamos que Él lo haga. Te damos las gracias, Señor. Te pido que dirijas esta reunión, sea tu Santo Espíritu moviéndose aquí, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. Tú tienes que ser el todo aquí en esta reunión, porque sin ti no hay nada, no tiene sentido hacer nada si tú no estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Te rogamos, Señor, que te manifiestes aquí, que obres, que abras nuestro entendimiento para que podamos recibir esta preciosa palabra que nos vas a dar, esta revelación que nos vas a traer hoy día. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por protegernos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Abre nuestro entendimiento, que tu palabra atraviese nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. El título del mensaje del día de hoy es de creer a rendir el corazón. Que para rendir el corazón primero tenemos que creer. Hay una secuencia, vamos a ver el día de hoy. Yo le pido que usted abra su corazón para escuchar este mensaje, que usted ponga de su parte, disponga para creer lo que va a escuchar, aunque sea difícil lo que va a escuchar. Si usted cree y dispone su corazón para creer, usted va a poder recibir esto, que es importante. Estamos en la serie Preparando el corazón para entrar en pacto con Dios. Un mensaje más de esta serie, y lo que hoy día vamos a ver es casi un examen del corazón. Vamos a ver qué está pasando en los corazones de las personas y con base a los errores que hemos cometido, las decisiones incorrectas que hemos cometido, para entrar un poquito más en detalle a ver qué pasó, dónde es que me equivoqué, dónde es que comencé a apartarme del Señor, comencé a alejarme del Señor. Porque nosotros tenemos que volver a comenzar si no hemos comenzado bien. Hemos dicho en mensajes anteriores que si un creyente comienza mal, no tiene sentido seguir adelante, tiene que volver a comenzar. Y voy a comenzar con el versículo que se encuentra en Salmos 127. Salmo 127, 1 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los constructores. Si Jehová no edifica la casa, en vano
la edifican los constructores. ¿Esto qué quiere decir? Que si el Señor no edifica su casa, se va a caer esa casa. En vano la siguen construyendo. Traído esto al Nuevo Testamento, a nuestro tiempo, a lo que nos corresponde a nosotros, en el Nuevo Pacto, es si Jesús no es la roca que edifica nuestra vida, esa vida se va a caer. Es decir, le va a ir mal, se va a perder. Si Jesús no es la roca que está edificando su vida, no tiene sentido seguir adelante con la forma de vida de usted. No tiene sentido porque se le va a caer todo. Se va a comenzar a perder todo. Jesús tiene que ser el cimiento de su vida. Jesús tiene que ser la roca firme sobre la cual se construye su nueva vida. Mi nueva vida en Cristo Jesús. Pero si esto no está siendo así, y vamos a verlo hoy día, se va a caer todo. ¿Y cómo comienza a Jesús ser esa roca, ese cimiento, ese fundamento sobre el cual se construye nuestra vida? Cuando nosotros comenzamos por lo primero. ¿Y saben qué es lo primero? Creer en Él y creer en su palabra. La roca, el fundamento sobre el cual se debe construir nuestra vida es que usted le crea lo que dice en la palabra de Dios y se sujete a lo que dice ahí, le guste o no le guste, le agrade o no le agrade. Si esta es la verdad, si esto dijo Jesús, si esto es lo que Él quiere que yo haga, yo lo haré. Si Él quiere que deje esto, yo lo dejo. Si Él quiere que deje el otro, yo lo dejo, aunque no me guste. A eso es lo que significa creer. Creer en la palabra de Dios, creer en Jesús y en su palabra significa que lo que dice en su palabra, lo que dijo Jesús, yo lo haré. Y lo que Él me pida que haga, yo lo voy a hacer. Eso significa creer. Si ese es el fundamento, esa persona está bien. Y su edificación, su vida se está construyendo bien. Pero si usted no comenzó así, lamentablemente su edificio, su vida, que es como un edificio, no puede seguir adelante. Es decir, puede que siga adelante, pero la palabra dice que es en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano, la sigue edificando usted, en vano. En vano está continuando su vida de esa manera porque se le va a caer todo. Ahora vamos a entrar vamos a revisar lo que hemos estado viendo la semana pasada. Esto que le he dicho es de lo que se trata el mensaje del día de hoy. Y es que es necesario creer. Lo primero de todo es creer. Y hemos estado viendo la semana pasada que la duda, cuando permitimos la duda en nosotros, sobre algo que tiene que ver la palabra de Dios, damos espacio a las mentiras que son tan destructivas. Pero como no nos damos cuenta, porque damos espacio a la duda, creemos en la duda, damos espacio a la mentira, creemos en una mentira, estamos creyendo en una mentira. Entonces nosotros cuando creemos una mentira, pues creemos que es verdad. Y la aceptamos porque creemos que es verdad. Nadie que ha creído una mentira está en contra de eso. No, si la aceptó, la creyó, pero era mentira. Y como la mentira se opone a la verdad, terminamos cayendo en incredulidad. ¿Cómo cae un creyente en incredulidad? Cuando acepta algo que no está conforme a la palabra de Dios, pero lo acepta. Entonces cae en incredulidad. Y hemos dicho que eso hace que un creyente no se arrepienta. ¿Por qué? Porque está convencido de que eso que creyó estaba bien. No se arrepienta, no se someta, no se rinda. Y no obedezca del todo. Así es. Y con el tiempo, cuando un creyente se queda en esa posición, el enemigo se va fortaleciendo en él. Y se vuelve un corazón endurecido. Lamentablemente su corazón se endurece. Finalmente dijimos en el mensaje pasado que la única forma de salir de eso es que seamos libertados de diferentes maneras que pueden haber, ¿verdad? Para uno ser libre. Y una de ellas es buscando al Señor, buscándolo buscando su rostro con humildad para que nos liberte. Si usted lo busca diariamente el rostro de Dios y se aparta, decide, como decía la segunda de Crónicas 7:14, que si me oran y me buscan, yo sanaré su tierra. Es decir, el Señor entra y nos va a libertar. Y si usted le clama, también. Eso concluimos en el mensaje anterior. Entonces, para comenzar el mensaje del día de hoy, tendría que recordar que creer en Dios entonces es fundamental, es la base de donde comienza todo. Si usted comenzó con áreas, con dudas, o sea, dio espacio a alguna duda, dio espacio a alguna mentira, entonces, aunque usted no se haya dado cuenta, dio espacio a una mentira,
Y hoy por hoy su vida está ya siendo edificada con base a alguna mentira o varias mentiras, porque el enemigo comienza por una mentira y después abre puertas a otras. Entonces usted está de más que continúe así. Usted tiene que volver a comenzar. Porque muchos dicen yo creo, muchos dicen sí, yo creo en Dios, pero al momento de la prueba, ahí se ve realmente quién cree o no. Y ahora lo vamos a ver eso, vamos a ver acerca de esas pruebas. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en Éxodo 19 vimos, hace unas semanas, que dijeron que le creían a Dios. El pueblo de Israel cuando entró en el desierto, dijo que le creía a Dios porque Dios había hecho pues tremendas manifestaciones y señales milagrosas, tremendo. El pueblo dijo que le creía y donde le dijeran que vaya, iba a ir. Pero nosotros sabemos también que en Éxodo 32 el pueblo construyó un becerro de oro, es decir, construyó un ídolo. Ellos mismos construyeron su propio ídolo porque se preguntaron dónde estará Moisés. Moisés subió al monte a recoger las tablas de la ley y se demoró 40 días. Moisés y le dijeron a Aarón, bueno, Moisés se está demorando mucho, no sabemos si va a venir, construyenos otro ídolo, a él vamos a adorar. Entonces ese pueblo que había dicho con su boca que le creía al Señor, realmente no había renunciado, fíjese bien, no había renunciado a su idolatría, a su forma de ver las cosas, no había renunciado. Había dicho que le creían a Dios, pero dijeron ellos mismos que vamos a adorar a nuestros dioses y construyeron un becerro de oro para adorarlo. Entonces estamos hablando de que dicen con la boca que creen, pero con sus hechos se tiene que demostrar si creen. Entonces, la idolatría, fíjese, si usted tiene algo que considera muy importante en su vida, algo que no quiere soltar de su vida pasada, eso es un ídolo. Y toda idolatría es incredulidad, porque toda persona que no quiere soltar algo es porque le asigna un valor muy alto a eso que no lo quiere soltar. Eso, lo que sea que fuese una cosa, una persona, una actividad, es un ídolo para esa persona. Cualquiera, un deporte, lo que fuere, si realmente es algo que no lo quiere soltar, puede ser que le agrada mucho tocar un instrumento musical, cosas que uno las ve como muy buenas, pero si realmente es algo muy importante que no quiere soltarlo y que le da un lugar muy alto, eso se constituye en un ídolo. Y si una persona tiene un ídolo, eso es incredulidad porque no le está creyendo al Señor. Prefiere mantener eso porque en la palabra dice que nos despojemos de todo ídolo, pero esa persona no se despoja. Y si no se despoja, no está haciendo lo que el Señor le pide, es que no le está creyendo al Señor. Ese creyente puede que diga, no, pues yo sí creo en Dios, pero esto considero que no tengo por qué soltarlo. Entonces esa persona no le está creyendo a Dios cuando el mismo Señor le dice que lo suelte, que lo deje, que no tenga ningún ídolo. No le está creyendo al Señor. Entonces vea cómo uno confunde, a veces uno dice creer en Dios, pero es con los hechos que se demuestra si le cree o no. Entonces en este ejemplo, este creyente está cayendo en incredulidad. Cree en Dios, cree en Jesús, tiene la Biblia ahí en su mano, la lee, pero hay versículos en la Biblia que no los cree, porque sigue practicando lo contrario a lo que dice ahí. Y Dios mira los corazones, y Él ve, Él sabe quiénes le creen y quién no, y a ellos, cuando encuentra el Señor un corazón que le cree, a ese escoge. Fíjese, del creer se pasa a la humildad, del creer, el que cree se humilla. El Señor ve esos corazones y a eso se escoge. Dios bendice al que cree. Así los discípulos le creyeron a Jesús. Le creyeron y lo siguieron y dejaron todo por Él. En la Biblia se menciona cuando los discípulos le dicen a Jesús, nosotros hemos dejado todo por ti. Le creyeron y demostraron con sus hechos que le creyeron, porque dejaron todo por Él. Abraham le creyó al Señor. Le creyó, demostró que le creyó cuando ofreció a su hijo. Estuvo dispuesto a sacrificarlo. Le creyó. Josué y Caleb le creyeron al Señor a pesar de todo lo difícil que fue caminar por el desierto, le creyeron al Señor. Y todos estos casos que le he contado, los discípulos, Abraham, Josué, Caleb, fueron grandemente bendecidos por el Señor.
Es decir, el creyente que cree es bendecido por el Señor. Es importante eso, importantísimo. Estamos hablando de creer. Nosotros muchas veces hemos hablado de corazón, hemos hablado de lo importante de ese corazón y qué es lo principal. Pero en este mensaje nosotros estamos como que abriendo el corazón y nos encontramos, estamos examinando el corazón y nos encontramos que dentro de lo que nosotros llamamos el corazón hay una parte que es primero, que es el creer. Antes a todo esto le llamamos disponer el corazón para hacer. Ahora estamos viendo, el Señor nos está dando más revelación, que lo que hay dentro del corazón es un corazón que cree. Y porque cree, se humilla, se rinde. Entonces está descomponiendo en dos partes donde antes solamente veíamos una sola. Nosotros hemos dicho que creer es muy importante, pero ahora el Señor nos está dando más revelación acerca del creer. Entonces, estamos examinando el corazón y vemos que hay algo al comienzo de todo, que es que el Señor está mirando nuestros corazones a ver si usted cuando recibe la palabra de Dios, tal vez por primera vez, tal vez cuando la recibió por primera vez, ¿cómo respondió su corazón? Repito, estamos examinando el corazón. Usted cuando recién recibió la palabra de Dios por primera vez, usted le creyó al Señor y estuvo dispuesto a creer en su palabra allí. ¿Qué tanto? O tal vez no creyó así como yo, que yo tenía muchas dudas, pero comencé a meterme en la palabra de Dios para encontrar la verdad. Comencé a buscar y comencé a buscar. Y el Señor me reveló la verdad. Y cuando Él me la reveló, yo la creí. Y a partir de ahí me afiancé en ello y la defendí. Esta es la verdad y esto voy a hacer. Ahí están los ojos puestos del Señor para ver quién cree. Entonces usted tiene que remontarse ahí al pasado a ver cómo fue ese momento. ¿Qué tanto usted creyó? Y eso que creyó lo defendió o tal vez no. De eso vamos a hablar. Y si bien el creer en el Señor y en su palabra, es decir, hacer lo que dice en su palabra es fundamental y nos lleva a bendición, como hemos visto en los casos de los apóstoles, en el caso de Abraham, de Josué y Caleb, grandes bendiciones, pero también lo opuesto es sumamente perjudicial, que es la incredulidad. Es cuando uno da espacio a la duda, a la mentira del diablo, y es que deja de creer en cierta parte de las promesas. Deja de creer que eso que dice el Señor se va a poder cumplir en su realidad. Y entonces usted permite pensamientos de duda y dice, no creo que el Señor cambie a esta persona. No creo que esto lo pueda cambiar en mi vida. Da espacio a la duda. Lamentablemente cae en incredulidad y se le cae todo. Porque la incredulidad es un pecado tremendo. El Señor no puede obrar en una persona que no le cree. Los gigantes. ¿Qué son los gigantes? Los gigantes son esos desafíos tan grandes que un creyente los ve como imposibles de vencer. La prueba de un creyente si cree o no cree se ve cuando está delante de un desafío grande. Por ejemplo, las personas que no creen, de que de alguna manera, fíjese, escúcheme bien esto, es importante, las personas que de alguna manera han dado paso a la incredulidad, han dado paso a alguna mentira y han dejado de cumplir la palabra de Dios en ciertas áreas, esas personas, cuando se encuentren con desafíos grandes, lo van a ver como gigantes. Miren lo que le digo. Porque cuando una persona, un creyente, permite la incredulidad en su corazón, lamentablemente el enemigo comienza a construir fortalezas en ese creyente y de forma tal que el Espíritu Santo no puede hacerle crecer su fe. El que hace crecer la fe es el Espíritu Santo. Cuando un creyente cree, pero si un creyente no le ha creído, ese creyente cuando le toque pasar una prueba difícil, va a ver esa prueba como un gigante imposible de vencer. Ahora le quiero dar el ejemplo opuesto. Cuando un creyente sí ha creído en el Señor, cuando un creyente le creyó en el Señor y creyó en su palabra y dijo, yo voy a hacer lo que dice aquí, cueste lo que cueste, sea difícil, sea fácil, yo lo voy a hacer. Cuando ese creyente le creyó a la palabra de Dios y camina sobre ella, haciendo lo que dice ahí, aunque le cueste hacerlo, en ese creyente el Señor va a hacer crecer su fe.
El Espíritu Santo le va a dar el fruto de la fe en ese creyente. Es un fruto del Espíritu. De manera tal que ese creyente que creyó en Jesús y en su palabra, cuando le toque enfrentar un desafío muy grande, no lo va a ver como un gigante imposible de vencer. ¿Cómo lo va a ver entonces? ¿Sabe cómo lo va a ver? Como pan comido. No lo va a ver como un gigante. Es decir, hay creyentes que ven desafíos muy grandes como gigantes y hay creyentes que ven desafíos muy grandes como pan comido. Es decir, no como gigantes, como algo pequeño. Y ese es el ejemplo de Josué y Caleb y del resto de los que fueron a ver la tierra prometida. Que mientras unos veían gigantes, Josué y Caleb no veían gigantes. Ellos veían pan comido. Decían, a esto lo vamos a vencer, porque si nuestro Dios está con nosotros, ellos son pan comido. Entonces, un creyente que cree en Dios, el Señor le hace crecer su fe. De tal manera, cuando tienen delante de ellos un desafío muy grande, ellos lo ven como pan comido, lo ven como, esto lo vamos a vencer. No lo ven como un gigante. ¿Se da cuenta? ¿Cómo usted está viendo los desafíos difíciles en su vida? Como gigantes imposibles de vencer. Eso es una señal de que usted dio paso a la incredulidad. O sea, eso viene de antes. Entonces, el hecho de que usted esté viendo los desafíos difíciles de su vida como algo que ya llega a un punto en que no puede seguir adelante con ellos, ya se quiere salir, ya quiere huir de ellos, se queja, se cansa, eso quiere decir que usted está viendo esos desafíos como gigantes y que no los puede vencer y ya quiere buscar otras opciones. Eso es porque usted ha caído en incredulidad. Entonces estamos viendo que la incredulidad está presente desde el comienzo y tiene consecuencias en la vida de un creyente, consecuencias negativas en la vida de un creyente, porque el Señor no puede obrar en ese creyente, no puede obrar por la incredulidad. Dios bendice a los que creen, pero Dios no puede obrar en los que no creen. Y tal vez uno diga, no, yo sí creo en el Señor, yo sí creo, pero esto y otro, yo tengo mis dudas. Entonces usted lamentablemente cayó en incredulidad, porque no se le puede creer al Señor a medias. El creer en el Señor y su palabra es a ojos cerrados. Uno no tiene que conocer toda la palabra de Dios para creer, simplemente cree o no cree en base a lo que ha escuchado. Así funciona esto, es creer confiando en que el que lo dice es el Señor y que si por lo tanto lo dijo Jesús, pues es bueno para mí, porque la misma palabra lo dice. Yo tengo que creer. Es decir, usted cuando le cree, usted está confiando más que todo en quien lo dice. Como esto es palabra de Dios, caramba, viene de Dios y de Jesús, pues yo lo creo, porque si viene de Él, es bueno para mí. Así no me gusta, es bueno para mí, yo lo creo. Yo le estoy creyendo a Él. Esa es la persona en quien Dios está poniendo sus ojos. ¿Quién es capaz de creer de esa manera? Porque eso incluye las cosas difíciles que el Señor le vaya a pedir dejar. Entonces, el creer se demuestra con acciones. No es solo que alguien diga yo creo, sino se demuestra con acciones. ¿Cómo? En poniendo por obra su palabra. Por eso que hay creyentes que les cuesta tanto poner por obra la palabra de Dios. Tanto les cuesta. ¿Por qué? Porque no han creído en ella. No han creído en ella. Entonces el Señor no los ayuda. Porque no han creído en ella, no han creído en Él. Estos creyentes tienen problemas de arrepentimiento. Estos creyentes que no creyeron desde el comienzo, que dieron lugar a la duda, que no quisieron soltar un ídolo, como el becerro de oro, que no lo quisieron soltar un área de su vida pasada. No, esto, no me lo toques eso. O, no me parece que está tan mal esto, ¿por qué lo tengo que dejar? Esos creyentes dieron paso a la incredulidad. A esos creyentes les cuesta someterse. A esos creyentes les cuesta arrepentirse del todo. A esos creyentes se cansan del camino, tienen problemas para pasar las pruebas, no creen que Dios pueda responder a tiempo, no creen, se cansan de esperar, no soportan la espera, se quejan. Estos son los creyentes que han dado paso a la incredulidad, abrieron una puerta a la mentira, le dieron paso a una duda, abrieron una puerta a la mentira. Estos son los creyentes que al comienzo dijimos que no pueden continuar así,
porque son como una vida que se ha comenzado a construir sobre una base equivocada, sobre cimientos equivocados. No se puede. Si Jesús no edifica la casa de usted, si Jesús no está desde el comienzo y usted creyéndole a Él en todo, su vida se le va a caer. No puede seguir así, creyendo que lo puede arreglar en el camino. No puede seguir así con bases de incredulidad, creyendo que las cosas van a ir bien y van a mejorar. No se puede, porque los cimientos están mal. Tiene que volver a comenzar, porque todo comienza por creer. Tiene que volver a comenzar necesariamente. En vano está construyendo usted su vida así. En vano, dice la Escritura, recordamos, Salmo 127. Ese creyente tiene gigantes en su vida que no va a poder vencer. Porque ese creyente, hemos dicho, que dio espacio a la incredulidad. Yo le quiero hablar de una secuencia. Al que cree, el que cree en el Señor desde el comienzo y que decide creer en su palabra, cuando al comienzo, ¿verdad? Cuando al comienzo, tal vez semanas, meses, creyó en la palabra de Dios, en ese creyente el Señor obra. El Señor le da gracia, el Señor le da favor, le ayuda, y ese creyente se arrepiente. Es decir, como creyó, viene lo siguiente, se arrepiente. El creyente que cree se arrepiente. Y de ahí pasa lo siguiente, se somete a la palabra de Dios. Porque hay creyentes que, fíjese, se arrepienten, sí, al comienzo. Pero después, el siguiente nivel es someterse. Pero ¿someterme en qué? En esto y en esto sí. Pero en el otro, no, en el otro no. Ese creyente no se somete. Entonces, el que cree, sí se arrepiente y continúa arrepintiéndose en lo que tenga que arrepentirse, en los pecados que vaya encontrando, y se somete en lo que tenga que someterse, según le vaya pidiendo la Escritura, según le vaya pidiendo su pastor o enseñándole sus pastores, los mensajes que va escuchando, según el Señor le vaya hablando. Ese creyente procede a someterse en todo. ¿Por qué? Porque ese creyente comenzó bien, comenzó creyendo en todo. Pero si no hubiese comenzado así y dio paso a la duda, ese creyente o no se arrepiente, ni menos se somete. Simplemente no lo hace. Y le encuentra justificaciones, no lo hace. Esa es la diferencia entre un creyente que cree y uno que no cree. Por eso este mensaje es para que usted se examine a usted mismo. Estamos abriendo el corazón para que usted se vea a sí mismo dónde es que cayó, dónde cometí el error, por qué es que estoy en esta situación en la que me encuentro, que no avanzo, no crezco, tengo problemas, no veo la mano de Dios en mi vida. Yo veo que en otros sí, el Señor los bendice aquí y allá, y en mi caso nada. Examine su corazón ahora y vea cómo está usted, en qué momento, cuándo usted dejó de creerle al Señor. Todo comienza con el creer, todo es porque usted en algún momento dejó de creer al Señor, porque abrió un espacio a la duda y permitió que le roben su posición que estaba creyendo, porque el enemigo ha venido a robar. Repito, hay una secuencia. Primero, el que cree se arrepiente. El que cree se arrepiente, se somete a lo que le vaya pidiendo el Señor, rinde su corazón. Cuando llegue el momento en que el Señor le pide su corazón, ese creyente lo rinde. Es decir, ese creyente se humilla. Delante de la palabra de Dios se humilla y dice: yo haré lo que tú me estás pidiendo, Señor, yo lo haré. A ese creyente Dios lo escoge. El Padre Celestial lo escoge. Fíjese, este es el creyente que cree. Ese creyente puede seguir a Jesús. Ese sí puede seguir a Jesús. Y Dios le guarda. Y en las pruebas difíciles que le toca enfrentar, ese creyente no ve gigantes. No. Ese creyente ve victoria ahí. En las pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque él confía en Dios. Porque él ha creído en Dios. Ahora está confiando. Y ahora está esperando. Espera, no sé, 1 año, 2 años, lo que sea que tenga que esperar, espera. Porque él está confiado en Dios. Ese creyente, repito, no ve gigantes, ve victorias. Ahora vamos al creyente que no cree. Hemos hablado del creyente que cree, ahora vamos a hablar del creyente que no cree, que en algún momento dio espacio a una duda y permitió que un espíritu mentiroso se meta y le robe esa posición. El creyente que no cree no se arrepiente del todo, no. De algunas cosas sí, pero no de todas. No se somete del todo, no. Hay áreas en las que dice: no, en esto no lo voy a hacer, no me parece.
No creo que tenga nada de malo esto, ¿por qué lo tendría que dejar? No se somete de todo y encuentra siempre justificación. Ese creyente no rinde su corazón, obviamente al 100%, no lo rinde, no llega. Por lo tanto, ese creyente no nace de nuevo, no puede seguir a Jesús. El enemigo tiene dominio sobre él. Y en las pruebas difíciles, este creyente ve gigantes imposibles de vencer. Dice, no, esto no lo puedo cambiar. No, esto no hay forma. No, esto no tengo como, no lo ve de otra manera. No puede ver otro camino. No puede cumplir lo que dice la palabra de Dios. No puede, ve gigantes. Se cansa del camino este creyente que no cree. Se queja y quiere tomar otras opciones, más cortas, más fáciles, porque se cansó del camino, no soporta este camino. Quiero ir ahora al pasaje de Juan 6:60. Acompáñenme al pasaje de San Juan 6:60. Jesús estaba predicando, le doy el contexto, Jesús estaba predicando una palabra y ciertamente era un poco difícil de aceptar y los discípulos respondieron de esta manera. Juan 6:60. Al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Y más adelante les dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. En el verso 64, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían en él y quién le había de entregar. En el verso 65 Jesús les dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dejaron de seguirle muchos discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Poderoso lo que dijo el apóstol Pedro. Fíjese, aquí se da el caso de que Jesús estaba predicando y estaba predicando palabras difíciles de aceptar. Ahí estaban siendo probados los discípulos, allí. Usted está siendo probado cuando usted ve una palabra, cuando usted escucha un mensaje, cuando usted escucha un consejo de sus pastores, y es duro eso que le está pidiendo, y usted dice, uy, pero esto que me está pidiendo es duro, es difícil. Ahí se prueba quién cree y quién no cree. Y una parte de los discípulos se fueron, ya no seguían a Jesús, porque dijeron, no, esta palabra es muy difícil de aceptar. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú eres el camino. Y nosotros hemos creído en ti. Amén. Respondió correctamente. Pero no dijo que esa enseñanza sea fácil. Pero no dijo que todo lo que esté en la Biblia tiene que acomodarse a lo que yo pienso. Pero simplemente le dijo, tú eres la verdad. ¿A quién más? No hay otro camino que seguir, Jesús, solamente tú. Y hemos creído en ti. Así se responde. Así se responde. Pero cuando uno encuentra un área y dice, no, esto que me está pidiendo es muy difícil, no, yo me quedo como estoy. Esta parte, no, yo la voy a dejar ahí y mejor veo otras cosas. ¿Se da cuenta? Usted no le está creyendo al Señor. Aquí se distingue el creyente que cree del que no cree. Cuando hay situaciones difíciles, le está pidiendo al Señor algo difícil en la palabra, ¿usted cómo responde? ¿Usted lo pone en duda? ¿O usted dice, yo lo voy a hacer? Es más, lo voy a hacer ya mismo. Ya comienzo a hacerlo, porque no se posterga. Cuando el Señor, ni bien usted lee en su palabra algo que le está pidiendo el Señor, usted ya mismo tiene que hacerlo. Ya mismo, importa el tiempo. Aquí se diferencia un creyente que cree de uno que no cree. Yo le quiero hacer una diferencia aquí entre creer y tener fe. Muchos confundimos eso, creer y tener fe. Pero fíjese, en este pasaje que hemos leído nos sirve para eso. Hemos leído cómo creyentes, escuchando la voz de Dios, escuchando la predicación de Jesús, escuchando la voz de Jesús, escuchando la predicación de Jesús, creyeron y otros no creyeron. Entonces el creer se da cuando usted escucha la palabra.
Cuando usted escucha la palabra de Dios, o cuando usted la lee, en nuestro caso, cuando nosotros la leemos. Ellos estaban con Jesús delante de ellos, entonces le escuchaban a Jesús y en base a eso creían o no. En nuestro caso, si nosotros leemos la palabra o la escucha a través de un mensaje, ahí estamos hablando, o la cree o no la cree. O la cree hasta cierto punto, pero otra parte ya no le cree. Eso es creer. Así se ve el creer o no creer. Cuando usted escucha la palabra, usted es expuesto a la palabra de Dios, a la verdad, y cómo responde su corazón. O usted le cree o no le cree. Creer a medias, por si acaso, es no creer. En el Señor nada es a medias. Si usted da un espacio a una mentira, ya usted no le está creyendo al Señor. El Señor así lo ve. No me cree. Por una mentira. ¿Y por qué? Muy sencillo. Porque por una se mete el diablo. Se meten espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos hacen que usted le abra muchísimas puertas al enemigo. Y ya no es una mentira, son muchas mentiras. Es decir, el enemigo se mete por una puerta, pero hace que le abra una y otra y otra. Y hace que deje de creerlo en muchas áreas. No hay tal cosa como un poquito, no, el enemigo voltea todo, hermano, voltea todo, todas las cosas que un creyente haya estado creyendo en Dios. Si le abre puertas al enemigo, el enemigo le voltea todo y hace que ese creyente todo lo que creía lo deja de creer. Comienza por partes, poco a poco, pero le voltea todo el pastel. Eso se llama la apostasía, en que el creyente deja de creer lo que antes creía. Y escucha la palabra de Dios, pero no la hace. Se convierte en un oidor. Y no la hace. Simplemente se convierte en un oidor. Ese creyente no está creyendo en una y en otra y en otro mensaje que le manda el Señor. El Señor le manda mensajes, le sigue mandando y el creyente no les hace caso. Ya está abriendo un montón de puertas de incredulidad. Entonces, lamentablemente el enemigo roba y cada vez roba más. Porque el creyente le abrió una puerta nada más. Entonces, ¿qué es creer? Es allí, en el momento que usted recibe la palabra, cómo responde su corazón. Pero la fe se da más adelante, en otro tiempo. La fe se da cuando usted está frente a una situación difícil, cuando usted está enfrentando un desafío. Cuando está enfrentando un desafío, allí se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, hay algo que usted está esperando que le vaya bien, está pidiendo un milagro al Señor, ahí está la fe. La fe no está en creer la palabra de Dios cuando le fue predicada, ahí está el creer. Cree usted cuando le predican, pero la fe es cuando está pasando una situación difícil, cuando está enfrentando una tormenta, cuando está enfrentando un desafío. Ahí se ve la fe, ahí se demuestra la fe. Entonces la fe se da cuando hay una situación difícil. Si usted le cree, ahí se ve si usted le cree, si usted confía en el Señor y usted espera. La fe tiene que ver con confiar y esperar. En cambio el creer no. El creer es en base simplemente le cree lo que le está diciendo la persona que le está hablando. Ellos creyeron porque le creyeron a Jesús. Pero dijo, nosotros hemos creído en ti. Le dijo, porque tú eres el Cristo y hemos creído en ti. Punto. O sea, en ti hemos creído y aquí estamos y te seguiremos. Le creyeron por él, porque creyeron en quien les hablaba, que era Jesús. Hoy en día, usted le cree a la palabra de Dios, entonces usted le está creyendo a Jesús, porque esta es su palabra. Pero la fe se demuestra en el momento difícil, ahí se demuestra. Cuando usted, por ejemplo, tiene una situación difícil como una enfermedad, como un problema económico, usted le va a creer a la palabra de Dios que dice que Él es su sanador, ahí viene la fe. La fe comienza cuando usted comienza a confiar en la palabra de Dios y a esperar que el Señor se demore el tiempo que se demore para darle esa victoria. Ahí está la fe. Cuando usted espera y confía y ora y le cree, es diferente. No es lo mismo que habíamos dicho, que es creer en base a lo que he escuchado. Entonces, pero para tener fe, para lo segundo, se necesita lo primero. Para tener fe, usted tiene que haber creído. Y fíjese, lo que dice la palabra de Dios es que la fe es un fruto del Espíritu. La fe la hace crecer el Señor en ese creyente que creyó. Fíjese cómo se relacionan las dos cosas. El creyente que cree en Jesús y en su palabra de Jesús y dice, yo voy a hacer lo que dice aquí, así no me guste, a ese creyente el Señor le da fe. A ese creyente y comienza a crecer la fe en él, porque es un fruto del Espíritu Santo, la fe. Es un fruto, el Espíritu la da. Pero en aquel creyente que creyó. Por eso decíamos que ese creyente no ve gigantes, porque ese creyente el Señor lo está fortaleciendo.
Y en ese creyente el Señor está fortaleciendo su fe para cuando vea un gigante, que ciertamente van a ver, ese creyente va a tener desafíos grandes. Pero no va a haber un gigante, va a haber un pan comido, va a haber un pequeñito, va a decir, el Señor está conmigo, Él me va a dar la victoria. O sea, ese creyente no ve gigantes, ve victorias. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo crecer la fe porque Él creyó. El Espíritu Santo hizo crecer la fe en Él porque Él creyó al principio, cuando solamente escuchó la palabra y después de un tiempo, en mi caso duró unos meses, tomó una decisión en su corazón y pasó la prueba, porque hay pruebas de creer, hemos dicho. Allí, cuando se presenta la palabra dura, la palabra difícil, lo que le está pidiendo es algo muy difícil, que usted le cree y usted siga adelante con el Señor, que usted cumpla la palabra de Dios. Porque hay creyentes que al principio le dijeron en su corazón, sí voy a creer, pero cuando fueron probados, lamentablemente cayeron. Ejemplos. Y voy a comenzar por ejemplos en lo natural del mundo, no espirituales, digamos. Cuando el doctor le dice a usted que tome agua en vez de tomar gaseosa, pero si el creyente sigue tomando gaseosa, ¿por qué es? Porque realmente ese creyente lo más probable es que crea que no le va a hacer daño a la gaseosa a él. Tal vez le hará daño a otros, pero a mí no, yo sigo tomando porque me gusta mucho y no la voy a dejar. Pues. Ese creyente en el fondo no está creyendo que le va a hacer daño a la gaseosa. No cree que le va a hacer daño. Pero el doctor se lo está diciendo, sí, pero no cree. Y sigue tomando su gaseosa y no toma el agua que debería tomar. Segundo ejemplo, cuando una persona, no son creyentes en este caso, no deja de fumar. Va y se compra una cajetilla de cigarrillos y ahí sale la foto de cómo el cigarrillo causa cáncer, están todos los mensajes en el envase de los cigarrillos, pero él igual se lo sigue fumando. Esa persona, a pesar de todas las advertencias, sigue fumando. ¿Por qué? ¿Acaso esa persona no le importa que le dé cáncer? No, sí le importa, pero no cree que le va a dar cáncer. Entonces estamos hablando en que en estos ejemplos estas personas no creen que le va a pasar lo que dice ahí, que les puede pasar. No creen y siguen fumando. Tercer ejemplo, cuando una persona sabe que no debe comer eso, que le es perjudicial a su salud, pero no lo deja de comer, lo sigue comiendo. Le han advertido los médicos, le han dicho más de una vez, pero sigue comiendo eso. ¿Por qué? Porque en el fondo no cree que su situación vaya a empeorar, cree que lo va a manejar, no cree. Entonces estamos hablando de que el creer tiene que ver con las acciones que hacemos. Y que muchas acciones que nosotros hacemos es porque no creemos. Pero nosotros no lo relacionamos el creer con el hacer. Pues sí tiene, como le acabo de explicar. Entonces vayamos a los temas espirituales. En las cosas de Dios, nos han enseñado que tenemos que apartarnos de las cosas de la carne. Está Gálatas 5:16. No andes, ¿verdad? El que ande en la carne se opone al espíritu. Pero cuando usted está viendo cosas que no debe ver, cosas que le atraen a su carne, muchos dicen, no, pero no pasa nada si lo veo un poco más o de vez en cuando, no pasa nada, no tiene nada de malo. El malo que estoy viendo es algo menor, no tiene nada de malo. No cree que eso está contristando al Espíritu Santo, pero no lo cree y lo sigue haciendo. No lo cree. Cuando está comiendo eso que no debe comer, porque no está cuidando el templo del Espíritu Santo, no lo está cuidando, no lo cree, lo sigue comiendo. A pesar de que la palabra de Dios le dice que no deba de agradar a su carne, come eso porque le agrada a su carne, no debería comerlo porque es perjudicial para su cuerpo, son placeres de la carne, pero lo sigue comiendo porque le es muy placentero y no lo quiere soltar. Pero en el fondo es porque no cree que eso le va a causar daño, no cree. Y en general eso que está haciendo, que le agrada a su carne, esos placeres, esos gustitos, esos yo quiero hacer esto, no quiero hacer el otro, esas reacciones emocionales, esa ira que desata, esa crítica, ese chisme, cómo les gusta hablar mal de los demás, eso lo practica y lo practica a pesar de que está contra la palabra de Dios y sabe que está contra la palabra de Dios. ¿Por qué lo hace? Porque no cree que sea algo grave, no cree que le va a afectar, cree que lo va a poder manejar. No, esto es algo menor. ¿Qué tiene de malo que haga esto? ¿Qué tiene de malo que haga el otro? ¿Verdad? Hemos escuchado varias veces eso. ¿Eso qué significa? Que no le están creyendo a la palabra de Dios. Ese creyente que comenzó y dijo eso así una y otra vez, ese creyente permitió espíritus de incredulidad en él.
ese creyente está de más que siga avanzando así como está. No va a funcionar. Ese árbol se va a caer, esa vida se cae. Porque si Jesús no edifica a la persona desde el comienzo, si Jesús no es la base, si usted no creyó en Jesús desde el comienzo, está de más. Ese edificio, esa vida se va a caer. Y se cae. Porque no le salen las cosas bien. Ese creyente tiene problemas, no puede pasar las pruebas, no puede crecer, no puede avanzar, no da fruto, no tiene misericordia por los demás, no sirve al prójimo, porque lamentablemente comenzó mal. Porque no comenzó bien creyéndole al Señor, sino dio espacio a la duda, dio espacio a la mentira y creía que no pasaba nada. Esa mentira que te decía, no va a pasar nada, no tiene nada de malo esto. Ay, pero ¿acaso está prohibido esto? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice en la Biblia que no puede hacer esto? Ese creyente está dudando, está aceptando mentiras. Ese creyente debió decir, si el Señor no quiere que yo haga esto, si lo dice en su palabra, yo no lo voy a hacer. Aunque me duela, yo no lo voy a hacer. Ese creyente, ese es el que cree. Ese creyente es el temeroso de Dios, el que teme a la palabra y ve la forma de cumplirla. Ese es el que Dios mira. ¿Se da cuenta? Dios bendice a ellos. Dios bendice al que cree. Y grandemente lo bendice. Eso vamos a seguir viendo ahora. Hay la diferencia. El creyente que cree y defiende la palabra y lucha y pelea contra toda duda que venga contra la palabra. Dice, no, yo he creído en esto y yo lo voy a hacer. Y somete su carne, porque su carne le dice, no, pero esto está provocador. Pero no, yo he creído en la palabra. Yo no voy a ver eso, yo no voy a hacer eso, no más, porque de ahí me sacó el Señor, de ahí me rescató Jesús. Las justificaciones, ¿cuántas veces hemos escuchado justificaciones para hacer esto? Viéndolo esto en términos de creer, la justificación, ¿qué es? La justificación es no creer que eso que estás haciendo te va a afectar. Cuando uno se justifica en hacer algo que no debe, es porque no está creyendo que eso que está haciendo le va a afectar. Esa es la justificación para hacer algo que no debe, es no creer que eso que está haciendo incorrecto le va a afectar. O sea, detrás de muchas de las cosas que hemos estado haciendo, que usted ha estado haciendo, que la mayoría de los creyentes hacen, hay incredulidad. Estamos viendo que la base de todo es el creer. Y que si usted no cree desde el comienzo firmemente, todo se le cae y esa vida que usted está construyendo no tiene sentido, se va a caer. Si Jehová no edifica la casa, en vano la sigue edificando usted, en vano la edifica. Todo es por gracia. Dios nos quiere dar gracia a nosotros. Fíjese que dice en Juan 3:16, el famosísimo versículo de Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, para que todo el que crea en Él, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos leído este versículo cuántas veces, ¿verdad? Pero yo quiero enfocarme ahora en el creer. Dice que para que todo el que en Él crea no se pierda. Es decir, fíjese qué tanto respaldo está dando el Señor al creer. Yo cuántas veces he leído este verso y yo mismo decía, pero no es creer así nomás, ¿no? Es creer y hacer. Pero realmente esto tiene mucho más implicancia. Es que el Señor bendice a los que creen. Y nos pasan la prueba de haber creído, esos creyentes, el Señor los respalda. El Señor los bendice y a esos les da vida eterna. Al que cree, defiende y teme alejarse de la palabra. Es temeroso de Dios. Ese creyente es el que vela por cumplir la palabra de Dios. Ese es el que cree. Entonces estamos hablando de que creer en la palabra de Dios es defenderla, es cumplirla. No el que ve la forma de salirse de un versículo porque no quiere soltar un área de su carne. En Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fíjese cómo respalda el Señor el creer. Yo he leído estos versículos varias veces, muchas veces, y yo me he dado cuenta que había un respaldo muy grande al creer. Fíjese, aquí no dice que al que es obediente todo le es posible. Yo más bien lo llevaba por ese lado. ¿Por qué no dice al que es obediente? Dice al que cree. ¿Se da cuenta? Es distinto. En el nuevo pacto es así. El Señor da énfasis tremendo al creer en Él
Y creer es defender la palabra, lo que dice en la palabra de Dios. Ser radical en el cumplimiento de la palabra es ponerlo a Él primero para hacer lo que dice ahí. Dice, al que cree, todo le es posible. Yo lo traduciría de esta manera. Al que cree, el Señor le hace que pueda alcanzar todo. El Señor se lo concede. En Marcos 11:25 dice Jesús, Marcos 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Fíjese, el que cree en mí, otra vez el énfasis en creer, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué tal palabra? Es decir, el que cree, es el que cree en Jesús, en su palabra, y vela por cumplirla, y aunque le cueste lo que le está pidiendo el Señor, Él ha creído y la va a hacer, lo va a hacer. Ese es el que cree. El que no está dando espacio para los placeres, sus gustos de la carne, no. El que no está permitiendo esas reacciones emocionales que van en contra de la palabra de Dios, dice, no, yo no más con ellas, no. Yo me arrepiento de ellas y comienzo a luchar con ellas y no lo posterga, comienza a luchar con ellas porque es la voz de Dios que está escuchando, le ha creído a la voz de Dios y la pone por obra. Ese es el que cree, no el que escucha la palabra, la posterga. No, ese no le está creyendo, porque ese no está haciendo nada con la palabra. Ese es el creyente que responde con temor por cumplir la palabra de Dios. Me viene a la memoria un versículo de Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, el Señor hablando de sí mismo, y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. El Señor mira a aquel que tiembla ante mi palabra. Ese, ¿sabe quién es? Es el que cree y ha decidido hacer lo que dice en su palabra. Ese es el temeroso de Dios. ¿Sabe quién es? Es el que cree en la palabra y vela por cumplirla. Ni bien ve un versículo nuevo que dice, uy, este es un pecado que yo estaba cometiendo, ya, de una vez me voy a arrepentir y a partir de ahora ya no sigo con eso. Voy a cortar con esa área. Ese es el que teme, temeroso de Dios, teme alejarse del Señor, tiembla ante su palabra, acabamos de leer. Al que tiembla ante mi palabra, Isaías 66:2. Hermano, ese es el que cree. Juan 3:36 dice así, que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez, no dice el obediente, no dice el santo, no dice. En otras palabras sí lo dice, ¿verdad? Hay otros versículos donde también habla de esto, pero aquí se refiere al que cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya, qué tan importante es creer, qué respaldo le da el Señor al creer. ¿Sabe por qué? Repito, porque el que cree así, de esa manera como hemos explicado que consiste creer, el Señor obra en él y el Señor hace crecer la fe en él. Porque él creyó. Repito, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá esta vida. No tendrá, el que rehúsa creer, el que cae en incredulidad, está rechazando al Hijo. Este tiene la ira de Dios sobre él. Ese da el otro lado, ¿verdad? El que no cree, lamentablemente, no tendrá vida eterna. ¿Qué hay detrás de todo esto? Quiero explicarle qué hay detrás de todo esto del creer. Yo le voy a explicar para que lo tenga bien clarito, bien clarito. ¿Por qué el Señor respalda tanto al que cree y por qué el Señor condena al que no cree? Como acabamos de verlo. Dice, el que se rehúsa a creer en el Hijo no tendrá esta vida eterna, no la tiene, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque detrás del creer está lo siguiente, que nosotros estábamos perdidos sin Jesús. Estábamos perdidos en nuestros pecados y Dios Todopoderoso envió a su Hijo Jesús a salvarnos. Jesús es nuestro Salvador, Él vino a este mundo a salvarnos y nos dice en su palabra, apártate de esto, cree en mí, yo te doy esta palabra, sigue esta palabra, cree en mí que yo he venido a salvarte. Ese es el Salvador del mundo, viene aquí y nos dice y nos rescata de nuestra vida de pecado que llevamos para salvarnos y nos da su palabra y nos dice, sígueme, sigue esta palabra. Y cuando un creyente dice,
No, es que no quiero soltar esto, no quiero soltar el otro, porque o se mantiene en sus posiciones del pasado, o sigue teniendo rechazo, o sigue teniendo falta de perdón, o no quiere soltar un área de la carne. Le está diciendo a su Salvador, le está diciendo, no, no, Salvador, yo me quiero quedar como estoy. Yo me quiero quedar con esto, con el otro. Está rechazando a su Salvador. Está despreciando la sangre de Cristo. Ese es el problema. Que toda persona que se resiste a creerle a todo lo que dice el Señor, y cuando viene la palabra difícil no la hace, se está resistiendo a su Salvador. Está rechazando al Salvador, está despreciando la sangre de Cristo. Por eso es que la palabra dice que estos son incrédulos y para esos no hay nada. Ellos están condenados porque no han creído al unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces esto es muy serio. Por eso es que yo entiendo ahora el Señor nos está regalando esta revelación que es para el que cree, todo le es posible. Porque el que cree, creyó en Jesús y se somete a la palabra de Jesús porque ha creído que Él es su Salvador y que sin Él está perdido. Detrás de esto está creer en el Salvador y someterse a la voluntad de Él. Otra vez, es hacerlo su Señor. Detrás de este mensaje de creer está eso. El que cree se rinde. ¿Qué significa eso? El que cree se arrepiente. Y después de arrepentirse se rinde. Quiero ir a un versículo más para terminar. Bueno, un par de versículos más para terminar. En Juan 3, la famosa reunión que tuvo Jesús con Nicodemo, en el libro de Juan 3:1. ¿Quién era Nicodemo? Un estudioso de la palabra de Dios, un fariseo reconocido entre los fariseos. Y se acerca de noche y le dice a Jesús: yo reconozco que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Eso le dijo Nicodemo a Jesús. Yo reconozco, le dice, que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, las obras que tú haces, si no viniera de Dios. ¿Qué le está diciendo Nicodemo a Jesús? Le está diciendo: Jesús, yo he creído en ti, yo creo en ti, yo creo que tú has venido de Dios. Le está diciendo: yo creo en ti. Y entonces, ¿qué le dice Jesús como respuesta? Le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Jesús no le dijo sí, no, le dijo lo siguiente. Le dijo lo siguiente que tenía que hacer. Es decir, tú como has creído, ahora tienes que nacer de nuevo. Es decir, Nicodemo había creído en él. Pero ahora Jesús le dice: has creído, muy bien, ahora tienes que nacer de nuevo. Es decir, al que cree, debe de pasar de creer a rendir, y sí lo va a poder hacer, porque la gracia obra sobre él. Una persona, para que rinda su corazón, para nacer de nuevo, tiene que entregar su corazón, entregar su vida al Señor. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, pero era porque él había creído. Entonces yo le quiero decir algo aquí. Todo creyente que no ha creído desde el comienzo como debe ser, sino que ha dado lugar a dudas, a mentiras, no puede rendir su corazón, no puede. Y eso explica por qué la mayoría de creyentes que están en esta situación no pueden rendir su corazón, no lo pueden hacer, porque no han creído. Es el Señor el que permite que un creyente pueda rendir su corazón, pueda morir a su carne. Es el Señor el que le concede esto cuando ese creyente ha creído en Él. Fíjese qué importante que es esto. Todo viene del creer. Cuando el creyente cree, ese creyente sí va a poder rendir su corazón. Pero si el creyente no creyó como debió haberlo hecho, no va a poder rendir su corazón. No puede. A Nicodemo sí le dijo, ¿no? Como él había creído, le dijo: ahora debes de nacer de nuevo, tienes que dar el siguiente paso. Entonces, repito, no se puede entregar el corazón, no se puede nacer de nuevo si usted no ha creído en Él. Por eso yo le digo que si un creyente, lo dice la palabra de Dios, vamos a ir ahora a ese salmo final con lo que vamos a concluir, Salmo 127. Si Jehová no edifica su casa, en vano la sigue construyendo usted. Si usted no ha comenzado su vida en Cristo, siendo Jesús la roca firme en su vida, no siga adelante. En vano lo hace, se va a caer. Todo lo que haga se va a caer. Jesús tiene que ser la roca firme sobre la cual se edifique su vida. ¿Cómo se hace cuando un edificio está siendo construido mal? Sobre cimientos incorrectos. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con ese edificio? ¿Cómo se hace?
para que sea un edificio conforme y que tenga los buenos cimientos. ¿Cómo se hace? Pues hay que destruirlo, hermano. Si un edificio tiene los cimientos equivocados, y en la palabra nos dice, en el Salmo 127, que ese edificio se va a caer. Salmo 127, lo vuelvo a repetir, si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los constructores, en vano significa que se va a caer. No siga así, en vano se va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene los cimientos correctos, se va a caer. Los cimientos correctos se llaman Jesús, se llama la palabra de Jesús, Jesús es la verdad es su palabra, ese es el cimiento. ¿Qué tiene que hacer a usted? Demoler su vida. ¿Pero quién? Usted mismo lo tiene que hacer. Usted mismo. No siga adelante porque esto no se puede corregir. No se puede corregir. Usted tiene que clamar al Señor, lo hemos venido diciendo ya antes. Usted tiene que clamar al Señor para que lo liberte. Y para volver a comenzar. Usted tiene que volver a comenzar de cero. Y tiene que comenzar creyendo esta vez en la palabra de Dios y defendiéndola contra toda duda que venga. Toda duda que venga, usted tiene que rechazarla. Porque viene a robarle su creencia en la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra, usted tiene que buscarlo al Señor para que usted se alimente de la palabra de Dios y comience a creer en este Dios maravilloso que lo rescató a usted y lo rescata una vez más. Usted tiene que clamar al Señor, usted tiene que buscarlo al Señor hasta que lo liberte, pero no deje de hacerlo, porque si usted no lo hace, ¿qué significa? Que usted sigue con la edificación incorrecta, usted sigue con los cimientos incorrectos, y ese edificio, la Biblia lo está diciendo, en vano lo está construyendo usted, en vano, se va a caer. Y se le va a caer, ¿qué significa? Que se cae su economía, o se cae su salud, o se cae la familia, o se caen varios de ellos, o se caen todos estos. O sea, se le cae todo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo al que usted le abrió la puerta, y ese enemigo no se va. Ese enemigo no se va porque usted cambie comportamientos. No, se va si usted se arrepiente. Pero usted no se puede arrepentir porque Él no se lo permite arrepentirlo, porque como hemos dicho, no puede. ¿Por qué? Porque eso obra por el Señor. El Señor es el que permite, le concede, nos concede a nosotros todo esto. Pero como nosotros hemos partido mal y no le hemos creído, nos separamos de Dios desde el comienzo. El Señor no nos escogió, no escoge a las personas que no le han creído a su Salvador. Repito, ese fue lo grave, que el Salvador vino a salvarle a usted y que no le creyó a usted. ¿Por qué? Porque usted prefirió quedarse con esa área de su carne, usted no quiso soltar esto, no quiso soltar el otro, usted no le creyó a su Salvador, despreció la sangre de Cristo. Usted le creyó hasta aquí nomás, un poquito, pero debió haber creído más. No se puede continuar así, es necesario comenzar de nuevo. Amén. Finalmente le quiero decir el versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7 dice así. El apóstol Pablo al final de su vida dijo así: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y es que nosotros a veces, ¿por qué subrayo este versículo? Que nosotros creemos muchas veces, y lamentablemente hemos escuchado mensajes así, que la vida como que es para disfrutarla, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que la vida es una guerra. Es una carrera, es una batalla, en donde tenemos que enfrentar a un enemigo que nos viene a robar todo. Nosotros tenemos que luchar, pelear la buena batalla y guardar la fe. Es decir, eso que nosotros hemos creído desde un comienzo y como tenemos que comenzar nuestra vida, tenemos que defenderlo, guardarlo. Toda la vida tenemos que guardarlo del ladrón que nos viene a robar. Y quien nos ayuda es el Señor. Si usted cree desde el comienzo, Él nos ayuda. Él pone el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace crecer la fe para que nosotros podamos enfrentar estas batallas, podamos ver a los gigantes como pequeñitos, podamos vencer las batallas, podamos guardar la fe, esa fe que el Señor nos da, nos ayuda a crecer, a hacer crecer, nos va a ayudar a vencer el pecado, a vencer los ataques que nos lance el enemigo. Pero todo comienza por el creer. Esta es palabra del Señor que nos está revelando. Estamos entrando más en detalle en algo que no habíamos entrado. Y que es que el Señor está permitiendo abrir el corazón para ver qué es lo que había ahí y en dónde usted dejó de creerle al Señor. Ahí comenzó su problema. Ahí comenzó a apartarse usted del Señor. Pero ¿se puede volver a comenzar? Sí se puede, porque tenemos un Dios de misericordia. Pero depende de usted.
Depende de usted. Este mensaje no es para guardarlo. Este mensaje no es para que usted lo archive y siga como está, porque ya lo hemos dicho. El edificio se va a caer. Reaccione, despierte y comience a obrar como dice aquí. Haga lo que dice aquí. Busque al Señor si le cuesta, si está muy cansado, el enemigo lo obstaculiza. Usted busque al Señor. Busque con la poca fuerza que tenga, saque tiempo para Él porque le necesita. Y clámele. Pídale ayuda y no deje de pedirle, que va a llegar a tocar a ese Dios misericordioso y Él va a obrar en usted. Amén. Le damos las gracias al Señor, que es bueno y para siempre es su misericordia. Él ha traído este mensaje porque yo supongo que es porque Él no quiere que nadie se pierda y quiere que todos vuelvan a comenzar y comiencen bien, porque Él quiere favorecernos. Él ha dispuesto gracia para nosotros, para ayudarnos, para hacer crecer nuestra fe. Cuando Jesús venga de nuevo a este mundo, Él va a venir a buscar fe. Él dijo, encontraré fe. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, Él lo que viene a buscar es fe. Porque finalmente, ¿sabe qué? ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en que pasemos la prueba de la fe. Porque el Señor va a buscar a aquellos que hayan pasado las pruebas de la fe. Y la fe se comienza por el creer, hemos dicho. Se comienza por el creer. El Señor hace crecer fe en nosotros para que podamos ver a los gigantes como pequeños, para que podamos vencer. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso, Rey maravilloso, bueno, misericordioso. Gracias, Señor, gracias por tanta revelación que nos da. Yo te ruego que esta palabra que ha sido sembrada el día de hoy no vuelva vacía, Señor. Que los creyentes que la escuchen, Señor, tomen decisiones para ir a buscarte a ti, para clamar para ser libres totalmente, para clamar hasta que tú rompas sus cadenas, rompas toda atadura, todo encadenamiento que las está impidiendo avanzar. No tiene sentido avanzar así, no tiene sentido seguir así, porque no está avanzando, no, está retrocediendo, está yendo hacia las tinieblas. Pero aquí está esta palabra para salvar, esta palabra salvadora que viene de nuestro Salvador. Gracias, Jesús, gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quiero que me acompañe usted para abrir el corazón al Señor, y usted pueda reconocer sus faltas delante del Señor. Diga, junto conmigo, diga, Señor, yo te pido perdón. Abra su corazón al Señor y diga, Señor, yo te pido perdón. Señor, por no haber creído desde el comienzo, por haber permitido pensamientos de duda, por no haber querido soltar un área de mi vida, por no haber querido soltar esas actividades, esa forma de pensar, esas reacciones emocionales, esas áreas del placer, de disfrutar ese entretenimiento, por no haber querido soltar eso. Señor, te estoy perdiendo a ti. Señor, perdóname. Señor, dígale usted, Señor, te pido perdón por no haberte creído desde un comienzo, por haber desconfiado de que tú realmente puedes cambiar esa situación en mi vida, por haber desconfiado, por haber dado paso a esa incredulidad. Te pido perdón, Señor, por haber desconfiado de tu palabra. Tú me prometes, tú me diste promesa para mi matrimonio y yo estoy desconfiando de ti, perdóname. Usted no permita ningún pensamiento de incredulidad. Pídale perdón al Señor por haberlo hecho. Pídale perdón por esas palabras que salieron de su boca, palabras de desconfianza, de incredulidad. Pídale perdón al Señor, que es misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, límpiame, Señor, de toda esta inmundicia. Límpiame, Señor. Te pido perdón por haber hablado en contra de tu palabra, Señor. Perdóname, Señor. Yo no quiero nunca más hacer eso, Señor. Yo decido que yo sí voy a creer en tu palabra, en todo lo que diga ahí. Pero yo te ruego, Señor, libértame. Clámele, dígale, Señor, libértame de todas las mentiras que he creído. Y a partir de ahora yo voy a seguir la palabra de Dios y no voy a permitir mentira alguna. No voy a permitir duda alguna en mis pensamientos. Señor, libértame, Señor. Dígale, libértame, Señor, rompe mis cadenas. Clame usted al Señor. Libértame, Señor, rompe mis cadenas. Líbrame, Señor, de este camino equivocado en el que estoy, Señor. Libértame, rompe mis cadenas, Señor. A ti te lo ruego, Dios Todopoderoso. Te necesito, mi Señor, libértame. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Te necesito. No quiero continuar así. Yo decido no continuar así. Pero ayúdame, Señor, te necesito. A ti, Redentor, te ruego, a ti, ven. Rompe toda atadura, rompe todo encadenamiento, Señor. Gracias, Señor.
Libértalo de esa prisión en la que se encuentra esta persona, que no puede salir. Liberta, Padre, liberta. Háblele usted al Señor, clámele usted al Señor. Allí está, escuchándolo. Él le quiere ayudar, Él le quiere liberar, Él le quiere salvar. Él vino para eso. Él vino para salvarle a usted. Pero usted le rechazó con esas conductas incorrectas. Aquí está, pídale perdón. Pídale perdón. Pídale que rompa sus cadenas. Él es bueno, Él es misericordioso. Te damos las gracias, Padre bueno. Te damos las gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo quiero, Señor, yo quiero que algún día terminar mi carrera habiendo guardado la fe. Pero yo necesito volver a comenzar. Ayúdame, Señor. Yo quiero volver a comenzar. Liberta. Rompe mis cadenas, te lo pido una vez más, Señor Jesús. Gracias, papito. Bendito seas. Gracias por tu palabra luz para mi camino, Señor. No más volveré a rechazarlo, no más volveré a ignorarlo, Señor. No más, Señor. Clamo a ti, Señor. Libértame, Señor. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu liberación, Señor. Amén. Amén. Le damos las gracias a Dios Todopoderoso por este mensaje que nos ha dado. Él siempre tan misericordioso que lo único que busca es salvar. Esta palabra llegue, Señor, a esa persona que la necesita, Padre. Que no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te ruego, Señor, abre los corazones. Abre el entendimiento. Ayúdalo, Señor, dale condición de pecado para que se puedan salvar. Ese es tu deseo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta aquí esta palabra, hermano, hermana. Dios le bendiga grandemente y que sea un nuevo comienzo realmente en la vida de usted. Ese es nuestro deseo. Nos vemos en el siguiente mensaje. Dios le bendiga.